Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga, querido hermano. Feliz Pascua de Resurrección. Soy el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, sacerdote no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Soy el centinela de la verdad y hoy quiero que pongas mucha atención al contenido de este video porque vamos a tratar un tema que es muy importante para todos. El tema lo presenta el protestante Bruno, quien se hace llamar Cristiano Crítico en su canal, quien quiere también explicarte, ¿verdad?, qué es realmente la iglesia. Parece que en 2000 años la iglesia no se ha sabido definir a sí misma y él quiere pues traer ahora cuál es el verdadero sentido, o sea, qué es realmente la iglesia. Yo voy a presentar el video, lo voy a ir pausando, ustedes lo voy a ir comentando, claro está, y luego pues simplemente voy a presentarles citas bíblicas para desmentir sus mentiras. Véanlo hasta el final y saquen sus propias conclusiones. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Este fue uno de los puntos álgidos de discusión durante la Reforma Protestante, cuando la Iglesia Católica Romana decía que era la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, y los protestantes decían que Roma no tenía el derecho de adjudicarse este título. Pero ¿quién tiene razón? Lo primero que quiero decirle a los que vean este video es que no existe tal reforma protestante, a mi entender, porque ni se reformaron ellos porque no existían, ni tampoco reformaron la iglesia porque ellos se salieron de la iglesia. Reforma fuera si ellos lo hubiesen reformado y se quedan dentro, pero salieron. Entonces no es reforma. Para mí, y yo prefiero llamarlo de forma protestante, porque más que reformar la fe, lo que hicieron fue que la deformaron. Creo que para saber cuál es la iglesia verdadera, solo hay que creerle a Cristo, es decir, creer que Él es capaz de hacer lo que dice, que no hay error en su palabra. Preguntarte hoy cuál es la iglesia verdadera es dudar de la palabra de Cristo en Mateo 16, 18 al 19 y de la del apóstol San Lucas en Hechos 2, 47. Cuando te preguntes quién tiene la razón, creo que es necesario ir a la historia. Ella es la que tiene la razón, no Bruno, no el Padre Juan Reyes, es la historia quien tiene la razón. Más que oír cacarear a personas que más que buscar la verdad buscan confundir, opacando la verdad misma y tratando de defender lo indefendible, pues ve a la historia y la iglesia y la historia te hablará. Yo creo que la mejor fuente es la historia. Vamos a seguir escuchando a Bruno. Y si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y en este video te voy a explicar qué es realmente la iglesia, cómo se forma a lo largo de los siglos esta discusión y qué debemos concluir hoy en día con respecto a la definición de la iglesia. Y lo primero que hay que entender es que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. La iglesia tiene 2000 años, pero parece que no sabemos qué es realmente la iglesia. Este joven protestante, Bruno, va a echar por tierra lo que se ha creído durante 2000 años sobre la iglesia. Y nos va a decir qué es realmente la iglesia. No es lo que es, sino lo que es realmente. Y según él, hoy hay que redefinir la iglesia. Dice, por ejemplo, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. Y a mí me gustaría saber con esta definición a qué grupo de protestante está representando este hermano. ¿Crees que tu pastor estará de acuerdo con esta definición acerca de la iglesia que da este hermano? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, un luterano o los calvinistas, los metodistas, los bautistas?
los anglicanos, los mormones, los adventistas, estarán de acuerdo a los pentecostales o los pentecostales unidos, etcétera. No niego que tú seas un biblista, un teólogo, pero creo que deberías pensar mejor y revisar tu definición de iglesia porque estás equivocado. Vamos a seguir escuchando. Esto es lo que defiende y afirma Pablo en 1 Corintios y en Efesios, donde afirma de que somos un solo cuerpo, de que todos tenemos el mismo espíritu. Es decir, la iglesia es un único cuerpo de creyentes. Y justamente cuando hay discusión en una iglesia sobre si unos son de uno o son de otro, Pablo les recuerda de que todos son del mismo fundamento. Todos son parte del mismo cuerpo de Cristo y que estas divisiones en realidad no tienen mucho sentido. Leí la primera carta a los Corintios y les invito a ustedes a que la lean. Y si encuentran una cita exacta donde Pablo defiende o donde Pablo afirme y defienda que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, y si la encuentran, por favor, les pido encarecidamente que la pongan en los comentarios esa cita, porque yo realmente, se lo digo con sinceridad, no la encontré. No es en Primera de Corintios 1:10, por ejemplo. No sé, lean Primera de Corintios 1:10, cuidado si es esa. O cuidado si es 1 Corintios 11:18. O Primera de Corintios 12 al 31. O es Primera de Corintios 15:23. No la encontré, pero puede que sea una de esas, y si es una de esas estaría equivocado. Tampoco la encontré en Efesios 4:1 al 16, cuidado si es ahí, pero tampoco, porque él dijo en la carta a los Corintios, tampoco no está en Efesios 4:1 al 16. Estas lecturas dicen todo lo contrario a lo que dice este hermano. Estas lecturas y otras, como por ejemplo Juan 13:12, Juan 11:52, Juan 17:11 y 17:21 al 23, Hechos de los Apóstoles 5:12, Romanos 8:1, 1 Timoteo 5:15, Judas 1:19, son las que Martín Lutero no leyó antes de hacer lo que hizo. Estas lecturas tienen un contenido totalmente contrario a la definición de iglesia de este hermano. Sin embargo, hay algo cierto en tu definición. No todo está perdido, claro que no. La iglesia es el conjunto, comunidad, asamblea de todos los creyentes, pero en un mismo cuerpo. El conjunto de todos los creyentes, que es lo que hace que forma un cuerpo, pero no es el conjunto de cuerpos, porque yo me imagino que a eso se habrá referido este hermano, aunque no lo dijo así, porque yo sé ya lo que dicen los protestantes, en cierto modo, o por lo menos algunos de ellos. La iglesia es el conjunto, pero oigan bien, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, Hechos 2:42. Perseveraban en la comunión. Hechos 2:42 también. Perseveraban en la fracción del pan. Hechos 2:42. ¿Ven? En un solo versículo, todas las características de esa iglesia. Perseveraban en la oración también, en el mismo versículo. Vivían unidos. Versículo 44, Hechos 2:44, vivían unidos. Todos lo tenían en común, Hechos 2:44 también. Perseveraban unánimes en el templo, Hechos 2:46. Se esfuerza por guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Si solo leen Juan 17:11 y 21 al 23,
Y lo comparan con Primera de Corintios 12:12 y siguiente. Y yo creo que también la carta a los Romanos 12, el capítulo 12 también. Es más que suficiente para saber que el protestantismo que lleva al sectarismo es totalmente antibíblico. Pero eso no lo ven o no lo quieren ver. Incluso Pablo dice que el sectarismo procede de los bajos instintos de la carne. Claro, está dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, si no lo va a decir de otra manera. Gálatas 5:20. Él dijo, todos tenemos el mismo espíritu, es decir, la iglesia es un único cuerpo de creyentes. Eso es cierto, querido hermano, eso es cierto. Entonces no entiendo cómo una persona sabe la verdad y sabiéndola no la entiende. Si entendiera esa verdad que dijo, ni siquiera estuviera defendiendo sectarismo. Él está entendiendo mal al apóstol San Pablo. Todos tenemos el mismo espíritu, pero solo si nos mantenemos en el mismo cuerpo, que es la iglesia. Si te apartas del cuerpo, ¿tendrás el espíritu? No. El miembro que se aparta del cuerpo, ya la sangre no fluye por esa parte del cuerpo. Oye, aunque lo mantengan vivo. Pero ya la sangre del cuerpo no va a ese. Si lo mantienen vivo con otro mecanismo. Pero no por la sangre que circula por el cuerpo. Si te apartas del cuerpo, tendrás el espíritu, pero otro. El espíritu del que te engañó y te hizo salir del cuerpo. Ese es el espíritu que tienes. Además de eso, tenemos que en el texto bíblico nunca se hace referencia a la iglesia como una única organización visible. Más bien tenemos todo lo contrario en el Nuevo Testamento, que cuando se habla de iglesia, usualmente se hace referencia a distintas iglesias. A las iglesias de Galacia, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Corinto, pero nunca se entiende que todas tengan que formar parte de una única organización, sino que todas están unidas en amor porque son parte del cuerpo de Cristo y todas tienen el mismo espíritu. Solo cuando no se sabe leer la Biblia. La iglesia fundada por Jesús es visible. Colosenses 1:18. Efesios 4:4. Efesios 3:10. Efesios 1:22. Si es un cuerpo, querido hermano, es visible. La iglesia es una. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Hechos 2:1. El día de Pentecostés, donde la gente dice, ahí nace. Yo digo, bueno, está bien, ahí Dios le puso el sello y la firma a esa constitución de iglesia, claro está. Pero la iglesia a la vez es católica. Mateo 28:19. Hechos 1:8. Efesios 2:13 y 14. Si usted lee bien, usted se dará cuenta que no digo la mentira, solamente que lea bien y sepa, ¿verdad?, sacar conclusiones de lo que lee. La iglesia es una iglesia eucarística. Lucas 22:19. Juan 6:35 al 58. Hechos 2:42. La iglesia es una iglesia eucarística. La iglesia tiene un gobierno. Es un cuerpo y tiene un gobierno. Mateo 16:18 al 19. Lucas 22:31. Juan 21:15 y siguiente. Y ese gobierno usted lo va a ver en todo, bueno, por lo menos en los capítulos del 1 al 15 de los Hechos de los Apóstoles. A Pedro ejerciendo ese poder, o sea, ese gobierno de la iglesia. La iglesia es una iglesia mariana. Hechos 1:14. La iglesia es apostólica. Lucas 10:16. Dice Jesús, el que le escucha a ustedes, me escucha a mí.
Entonces, algunos quisieran, ok, escuchar a Cristo, pero no a la iglesia. Entonces Jesús dijo, el que le escucha a ustedes, me escucha a mí. Y en los apóstoles es a la iglesia. Hechos 2:42, volvemos otra vez. Las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia es apostólica. El Espíritu Santo está también en ella. Hechos 15:28. Los apóstoles dicen, nosotros y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Todo esto en cuanto a una iglesia que es visible, una iglesia que tiene un cuerpo y que por lo tanto no es verdad que dicen los protestantes, no, la iglesia es espiritual y punto. Pero solamente hay que leer la palabra de Dios y uno se da cuenta de la verdad. Vamos a seguirlo oyendo. Entonces, ¿de dónde sale la discrepancia? Hay un pasaje clave de discrepancia de interpretación, que es el de Mateo 16, cuando se dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí hay una discrepancia importante que da pie a un endurecimiento y una tergiversación de cierta postura bíblica. Todo es cuestión de creerle a Jesús y no cuestionar su palabra. La iglesia tiene 2000 años. Personas de esa iglesia como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, el escritor de los Hebreos, Judas, ellos escribieron la doctrina de esa iglesia. La iglesia recopiló luego todos esos libros, evangelios, libros, cartas, etcétera, y los unió al canon del Antiguo Testamento. Y en el año 382, el Papa San Dámaso I la presentó como palabra de Dios al mundo. Como palabra de Dios la presentó al mundo. 1101 años después de la iglesia tener esa Biblia con todo lo que contiene, el 10 de noviembre de 1483 nació Martín Lutero. Fue ordenado sacerdote de la Orden de San Agustín en el año 1507. No mucho tiempo después, pues Martín Lutero fue picado por el aguijón del diablo y empezó a enseñar doctrinas distintas. Y aquí te cito a don Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 1, es solamente un capítulo, claro está, versículo 9 y siguiente. Léalo por favor para que sepa qué fue lo que pasó o qué pasó de ahí en adelante. Se rebela contra la iglesia de Jesucristo a partir de 1517 y funda su propia iglesia, no la iglesia de Cristo, su propia iglesia. Se lleva la Biblia, algunos podrían decir se roba la Biblia, porque ya estaba. La traduce al alemán y se la da a su gente con la autoridad de libre interpretación. Y se convierte la fe en un mercado. Y ya ustedes ven el desorden sectario que hay en el mundo. En estos días les voy a hacer un videito presentando solamente esos desórdenes de la fe en el mundo. Gracias a Martín Lutero. La pregunta para este hermano y los no católicos que vean este video es: ¿quién es el que tergiversa la Biblia? ¿Quién es el que la tergiversa? ¿La iglesia que la tenía desde el año 382 o Martín Lutero que la tradujo en 1522? Y que al traducirla incluso todos sabemos y somos conscientes de que cambió algunas palabras o añadió palabras para que se entienda de acuerdo a lo que él quería. Pero eso es evidente. Por eso la iglesia desde un principio no aceptó la traducción de Martín Lutero.
porque él la adulteró. Pero los protestantes no saben eso. Los protestantes no saben eso, ni quieren saberlo tampoco, porque a ellos les interesa seguir defendiendo error y mentira. Vamos a seguirlo oyendo. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay discusión sobre a qué se refiere roca. Y hay tres posturas. La primera es que roca se refiere directamente a Pedro. Pedro significa piedra, roca, entonces una lectura muy natural del texto en este contexto significaría que Jesús está diciendo sobre Pedro, sobre ti Pedro, voy a edificar mi iglesia. Esto es una interpretación razonable. Otra postura dice que la piedra a la que se refiere es en realidad la verdad que Pedro está revelando, es decir, la verdad de que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y la tercera interpretación es que se está refiriendo a Jesús mismo. Invito a todos los que vean este video a que lean de nuevo a Mateo 16, 18 y 19. Y para que entiendan lo que Jesús está haciendo, por favor, lean primero Isaías 22, del 20 al 23. Léanlo, por favor. Jesús está hablando con Pedro, directamente con Pedro. Pero el protestante no sabe si habla del Pedro o si Jesús habla de sí mismo. Ellos no lo saben. El texto dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Simón. ¿Y qué significa Pedro? Significa piedra, significa roca. Porque los protestantes siempre en su Biblia traducen, y sobre esta roca. Pues en la Biblia católica simplemente vamos a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra, o tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero ellos traducen, y sobre esta roca, como para que se entienda que Jesús está hablando de otra cosa. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La confusión del protestante está en que usan con su traducción las palabras piedra y roca, como ya les había dicho. Entonces interpretan que piedra es Pedro y que roca es Cristo. El católico no ve diferencia entre la palabra piedra y roca cuando se refieren a él, pero el objeto es el mismo. La palabra es diferente, pero es lo mismo. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, piedra. Pero en Juan 1, 42, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas o Cefas, que significa roca. Entonces, en el Evangelio de Mateo es piedra, en el Evangelio de Juan es roca. ¿Cuál de los dos vamos a rechazar? ¿O cuál de los dos vamos a acoger? Nos vamos a quedar con piedra o nos vamos a quedar con roca. Para el católico dice, entonces, es lo mismo. Diga piedra, diga roca, es lo mismo. El apóstol San Pablo siempre se refiere a Jesús como, no como Pedro, sino como Cepas o Kefas, como que se quiera decir. Y le daré la cita bíblica para que lo vean. 1 Corintios 1, 12 y 3, 22 y 9, 5. Todo es 1 Corintios, ¿verdad? Y 15, 5. Gálatas 1, 18. Gálatas 2, 9, 11 y 14. ¿Cómo lo llama? Cefas. De manera, mis queridos hermanos, Pedro, piedra, Cefas, roca, lo mismo. Que Jesús es la piedra. Es cierto, mi querido hermano. La Iglesia Católica nunca lo ha dicho que no. Y si tú lo tienes eso por la Biblia, que tú lees el Nuevo Testamento, recuerda que ese Nuevo Testamento es la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando tú estás aplicando el Nuevo Testamento, estás aplicando la doctrina de la Iglesia. Nosotros sí sabemos que Él es piedra, Él es la piedra del ángulo, o sea, la piedra angular.
Mateo 21:42, Hechos 4:11, Efesios 2:20, Primera de Pedro 2:6 y 7. Claro, él es la piedra angular, ¿quién no lo sabe? Que Pedro es piedra, sí, también es cierto, por determinación del mismo Jesús. Y si es Jesús que dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿quién soy yo para decir que no? Es piedra de fundamento, Efesios 2:20. Es piedra de fundamento. Una cosa es la piedra de fundamento y otra es la piedra angular. Un constructor sabría lo que se está hablando. Cuando un constructor, tú le pones toda clase de piedra para una construcción, él sabe dónde colocar cada una de ellas. Pero el que no es constructor se va a confundir. Que los demás apóstoles son piedra, sí, es cierto también, en unión con Pedro, la piedra que Jesús eligió. En unión con Pedro, ellos también son piedra. Porque Pedro es la piedra principal. Y unido a Pedro, también por eso recuerden a Lucas 22:31. ¿Cuál es la misión de Pedro? Fortalecer a sus hermanos, que son piedra también como él, pero él es la piedra fundamental, la piedra principal. Que también todos los que somos parte de la iglesia somos piedra. Claro que sí, también somos piedra. Primera de Pedro 2:5. Pero si está fuera de la iglesia, querido hermano, no eres piedra de ese templo. Si estás fuera de la iglesia, no eres piedra. No lo eres. Entonces, eres piedra cuando, junto con todas las demás piedras, edificas el templo de Dios. Pero si no, no. Si está fuera, no. Vamos a seguir oyendo. Para hacer una afirmación teológica, para hacer una afirmación bíblica, no solo hay que leer el texto en su contexto. Hacer teología implica tomar todos los textos que se refieren a una verdad revelada y sobre esos obtener una conclusión. Si en este caso estamos hablando de cuál es el fundamento de la iglesia, este no es el único texto que hace referencia a eso. Hay que tomar en cuenta todos los otros textos para tener una conclusión. Y hay dos textos muy importantes que nos ayudan a esclarecer, que es el de Hechos 4:11 y el de Efesios 2:20. El pasaje de Hechos dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el segundo pasaje de Efesios 2:20 es incluso más explícito, donde dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Ese pasaje es mucho más claro sobre que es Jesús el fundamento, es Jesús la piedra del ángulo. Es cierto que los apóstoles tienen un rol fundacional en la iglesia, pero no son el fundamento sobre el que descansa el Evangelio, ni son el fundamento sobre el que puede descansar la iglesia. El principal fundamento es Cristo. Entonces no es que la iglesia esté fundada sobre Pedro, sino que está fundada sobre Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Todas estas son analogías, figuras que usa el texto bíblico para definir sobre qué está fundada la iglesia, sobre quién está fundada la iglesia. El teólogo nos quiere enseñar a hacer teología. Da unos textos bíblicos que contradicen su postura, pero él no se da cuenta o no se dará cuenta hasta que no sea cristiano católico. Él dice lo que sabe, pero sin saber lo que dice. Jesús dice, por ejemplo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo la edifica? Lea Hechos 2:47 para que vea cómo Jesús la edifica. Él es el que edifica. Él es el maestro, Él es el constructor, el arquitecto. Cuando quieres construir una casa, lo primero que necesitas es el terreno donde la quieres construir. Jesús sabe entonces qué terreno elegir. Lean Mateo 7:24 y se darán cuenta cuál es el terreno que Jesús dice que el hombre prudente elige. Pablo sabe que la iglesia a la que pertenece es edificada por Jesús y sabe sobre qué la fundó.
sobre el fundamento de los apóstoles, dentro del cual él también es parte. Efesios 2:20. Este hermano dice que Jesús es la piedra del ángulo. ¿Es cierto? Eso es doctrina cristiana católica, no protestante. También dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es cierto? Cristo es la cabeza y el cuerpo, y la iglesia es el cuerpo. Eso es doctrina cristiana también, eso es doctrina católica. Por bonito que hable, no es dirigido por Cristo si está fuera de ese cuerpo. Claro está. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es cierto, ¿quién dice que no? Pero es la cabeza invisible de la iglesia. Y como nosotros queremos ver, nos dejó una cabeza visible, que es Pedro. Es por esto que todas las demás son falsas. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, de una iglesia. Él no es un pulpo. Él no es un pulpo que tiene una cabeza y 8 rabos. Es por eso que sabemos que todas las demás son falsas, porque Jesucristo es la cabeza de un solo cuerpo, Vamos a seguir escuchando a este hermano. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana interpreta que este texto hace referencia a Pedro, y Pedro es el fundamento sobre el que se edifica la Iglesia. Y lo más grave y preocupante es que de esta afirmación, de esta interpretación bíblica, se han sacado la infalibilidad del magisterio, por ejemplo, o la infalibilidad papal en sus declaraciones ex cátedra. Tanto así que parte del dogma católico dice, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal, debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, puesto que por voluntad de Cristo la Iglesia ha de continuar hasta el fin de los tiempos. Esta es una deducción teológica en el mejor de los casos, pero realmente no tiene asidero bíblico la infalibilidad del magisterio ni la infalibilidad papal. Nunca se declara sobre la base del texto bíblico que alguno de estos hombres sea infalible. Se declara que son hombres de Dios, sí, pero más bien que son sumamente fallidos, que cometen errores, que no son perfectos y que todo lo que tienen es debido a Dios, no debido a una infalibilidad jerárquica que Cristo le asigna a Pedro o a alguno de los discípulos de Pedro. Además de esto, el pasaje de Mateo está claramente en futuro. Jesús habla de que va a fundar su iglesia, pero la iglesia no se funda hasta el día de Pentecostés, cuando Jesús manda al Espíritu Santo a morar en cada creyente y comienza el proceso de formación de la iglesia. Entonces, esta idea de que Jesús funda la iglesia católico-romana no tiene mayor asidero, y mucho menos al intentar sostener que Jesús funda una única organización visible, porque eso no lo vemos en el texto bíblico. Él cree tener la interpretación perfecta de Mateo 16, 18 al 19. Dice, y lo más grave, preocupante, dice él, lo más grave, preocupante. Y yo digo que a un protestante le preocupe lo que la iglesia interprete, eso significa que la fe de ellos es dependiente de lo que la iglesia interpreta. Pues saben que mientras la iglesia mantenga su postura, lo suyo será mentira. Por eso le preocupa, por eso es preocupante. Pero querido hermano, no se preocupe, porque ustedes tienen su interpretación personal. La infalibilidad del magisterio o infalibilidad papal es un tema que a un protestante no le conviene entender ni aceptar. Prefieren el escepticismo. ¿Dónde está centrada esta verdad? En las mismas palabras de Jesús. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Solamente entienda eso. Solamente entienda eso. Y para que lo entienda, ya les dije que vaya a Isaías 22, 22.
o 20 y siguiente. Una cosa es infalibilidad y otra es la impecabilidad. La infalibilidad y la impecabilidad son dos cosas que van por distintos caminos. ¿Cómo es que confunden todo? Lo confunden a propósito a veces. Si algún protestante de los que escuchen o vean este video tiene el dato sobre alguna persona en toda la historia de la humanidad que Dios haya utilizado o que se haya dado en don o que se le haya dado un don especial por ser impecable, por favor, necesito la cita bíblica. O simplemente deme el nombre de esa persona. Dígame, por ejemplo, se llamó Adán, se llama Noé, se llama Abraham, Lot, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, José, Sansón, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo. Dígame cuál. Y yo lo investigaré. En la Nueva Alianza, ¿quién, por ejemplo? Solo aquí aparece una persona, pero ustedes no la van a mencionar, porque no la van a reconocer. No, ustedes dirán Cristo. Bueno, Cristo es Dios, todos lo sabemos. Pero en la Nueva Alianza, esa mujer que para nosotros los católicos es impecable, se llama María, la Madre de Jesús. Por eso nosotros celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción. Y eso significa que ella es inmaculada desde el momento de su concepción, para que de ella, de su vientre sin mancha, pudiera nacer el Salvador del mundo. A lo sumo, podríamos mencionar dos, si quieren también incluir a Juan el Bautista, que Jesús dice que no hay nadie más grande que él en todo el mundo. Y si usted quiere, léalo, por ejemplo, en Mateo 11:11, si mal no recuerdo. Pero vamos a seguir oyendo al querido hermano Bruno. Finalmente tenemos el concepto de la sucesión apostólica, que es uno de los argumentos más fuertes que usa la Iglesia Católica Romana durante la Reforma Protestante, para decir que ellos son la única y verdadera iglesia, porque tienen la sucesión apostólica. Sus enseñanzas han descendido, han bajado directamente desde los apóstoles, y por lo tanto ellos son los que pueden revelar la verdad. Y es cierto que la sucesión apostólica era una de las herramientas de defensa contra las herejías en los primeros siglos, pero no es lo que se intenta decir en la Reforma Protestante. La sucesión apostólica al comienzo era la declaración de dos cosas que se consideraban imposibles de contradecirse. Se decía que se estaba predicando el mismo evangelio de los apóstoles, es decir, lo que el obispo de tu iglesia predicaba era lo mismo que los apóstoles habían predicado, el mismo evangelio. Y al mismo tiempo, una forma práctica, apologética, de saber que tu obispo, que tu pastor era alguien que decía la verdad, era poder probar que esa persona había sido enseñada por un discípulo de los apóstoles, o directamente por los apóstoles. Otro tema del que no sabe nada es sobre la sucesión apostólica. El teólogo bíblico no sabe lo que eso significa. La sucesión apostólica no sabe lo que significa. Pero si un día este video le llega, me gustaría que se entere a través de la misma Biblia que él es bíblico, que lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, para que vaya dándose cuenta en qué consiste desde el primer siglo la sucesión apostólica. Y que lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Y que lea el capítulo 13, versículo 2, también de los mismos Hechos. Pero que también lea la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Para que vaya sabiendo por medio de la Biblia qué es lo que significa la sucesión apostólica. ¿Qué es eso? Lea, por favor. Por no tener la sucesión apostólica,
es que sabemos que en el mundo protestante los cargos de pastor, evangelista, profeta, obispos, presbíteros, apóstol, maestros, etcétera, son falsos. Nadie, sino ellos mismos, se encaquetan esos nombres. Ah, qué bueno. Alguna persona se ponen una tarjeta, o cómo decir, un carnet de falso de una empresa y andan por ahí estafando a la gente con carnet falsos. Alguna persona hacen títulos falsos para apropiarse de un terreno. Alguna persona hacen billetes falsos para ir a comprar a los lugares. Alguna persona hacen productos falsos para engañar a la gente, pero te lo venden como verdadero. Y tú lo compras como verdadero. Después al final te das cuenta, ay, me engañaron, era falso. Esos cargos son como la ropa que tienes en tu closet, para que te pongas la que mejor te caiga para el momento preciso. Así son esos nombres. Pero vamos a seguir oyendo a Bruno. Entonces, cuando salió, por ejemplo, la herejía marcionita que salió de dentro de la iglesia, una forma de defender el evangelio fue identificar qué maestros habían sido enseñados por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles y en ellos confiar. Pero a medida que van pasando los años, ocurren algunos cambios importantes. Se cambia la idea del liderazgo compartido y al mismo nivel entre obispos y ancianos por un liderazgo mucho más vertical, donde comienza a haber un único obispo como líder de cada iglesia y los ancianos terminan estando debajo de él. Esto es una consecuencia que se da justamente por los ataques que recibe la iglesia, por las herejías que comienzan a nacer. Es mucho más ágil, mucho más fácil administrar una iglesia con una sola cabeza. Pero hay que entender que estas cabezas nunca se pretendieron infalibles, sino que en cada iglesia había un obispo y entre ellos tenían una relación igualitaria de amor. Pero no es hasta con Gregorio Magno, que se hace del término de papa, como hoy más o menos lo entendemos, que esto se recrudece mucho más y con su habilidad legal y con su habilidad política pasa a afirmar la idea de la supremacía de Roma. Esta es una idea que ya venía gestionándose de antes, porque Roma era la sede del Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano cae, la iglesia ocupa muchos espacios que antes le correspondían al imperio y Gregorio Magno toma esta oportunidad, probablemente con buenas intenciones, démosle beneficio de la duda, para defender la fe, para seguir cultivando la educación cristiana. Pero 1000 años después, con la Reforma Protestante, esto termina en una tergiversación absoluta. Cuando habla de la herejía de los maronitas, deberías dar datos concretos para que tus lectores, para que los que te ven, pues puedan investigar también. Claro, gracias a Dios que, por ejemplo, ustedes buscan lo que significa y van a encontrar datos. ¿Quiénes son los maronitas? ¿Cuál fue la herejía de ellos? Porque a lo que yo sé, por ejemplo, los maronitas surgieron con un sacerdote llamado Juan Barón en el año 685. En tiempo de Juan Marón, para ubicarlo un poquito en la historia, en tiempo de Juan Marón había una polémica en torno a la persona de Cristo Jesús y de su naturaleza divina. Juan Marón se puso al margen de esta polémica, no quiso entrar en esa polémica y se fue a vivir a una montaña de Siria. Allí Marón, predicando y atrayendo a un cierto número de personas que deseaban vivir bajo su guía espiritual, formó una gran comunidad de fieles cristianos, católicos, claro, en torno suyo, que tras su muerte, ellos tomaron entonces el nombre de maronitas, por referirse a la comunidad fundada por Juan Marón. Eso es más o menos, pero bueno, no sé a qué herejía él se refiere. Este grupo nunca estuvo fuera de la iglesia, ni nunca estuvo apartado de la iglesia. Hasta el día de hoy, los maronitas son de la iglesia. Habla de un liderazgo compartido versus un liderazgo vertical. Y él quiere hacer creer que la iglesia antes tenía un liderazgo compartido, o sea que la autoridad que tenía Pedro
la tenía Juan, la tenía Santiago, la tenían todos los apóstoles. Él quiere hacer creer eso. La iglesia desde siempre ha tenido un gobierno, una jerarquía. Incluso cuando Jesús todavía estaba con ellos, la jerarquía prácticamente constaba de 3 personas, pero de esas 3 personas siempre el primero, Pedro, Santiago y Juan. 3 personas que eran como si fuera la junta directiva dentro de la asamblea grande, que eran los 12. Pero la iglesia siempre ha tenido un gobierno, el que Jesús dejó establecido desde el principio. Nunca se ha roto ese gobierno de la iglesia. Nunca ha habido tal gobierno compartido o liderazgo compartido. No les hable mentira a tus seguidores. Recuerda, por favor, a Juan 8:44. Si tú lo lees, te darás cuenta que no debes hablar mentira para no ser confundido. Hay también otro error histórico aquí. La palabra papa se empieza a usar a principios del siglo III en Occidente y se aplicaba a los obispos. Se hizo ya un poco más específico para finales del siglo IV. Y en el V, al título se precisa la expresión Papa de la ciudad de Roma. San Gregorio Magno es del siglo VI y fue papa desde el año 590 al año 604. Entonces, yo creo que es necesario que se estudie un poquito más, pero vamos a seguirlo oyendo. Entonces, en conclusión, debemos decir que en primer lugar, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. No se puede afirmar, ni es defendible, por lo menos a la luz del texto bíblico, que la iglesia sea una única organización visible. Esto no es compartido ni por Jesús ni por los apóstoles, sino que es una idea mucho posterior de un desarrollo teológico mucho más tardío. Y en segundo lugar, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Es Cristo, es la verdad que Cristo comparte, el único y verdadero fundamento de toda la iglesia, de todo el cuerpo de creyentes. E intentar sostener que es un apóstol el único fundamento, el fundamento principal de la iglesia, realmente no es consecuente con toda la revelación bíblica con respecto a este tema, sino únicamente con un pasaje que puede interpretarse de esta forma, pero no con toda la revelación bíblica que tenemos sobre este tema. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Él es su cabeza espiritual y una cabeza humana, Pedro. El problema es que si los protestantes llegan a entender esto, tienen que abandonar sus creencias erróneas. Pero la soberbia y el orgullo de algunos es demasiado grande. Les he dado citas bíblicas suficientes para que no se dejen engañar, queridos hermanos, porque no es solo este hermano, este video no llegará al mundo entero, pero hay mucha gente enseñando lo mismo en diferentes canales de YouTube. Cuando Jesús le dijo a Simón, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y etcétera, 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 ya ustedes saben el texto. Además de eso, en Lucas 22:31, mira que Satanás ha pedido batirlo como se hace con el fuego, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, y no dice por ustedes, ni dice por todos, dice yo he rogado por ti para que tu fe, no la de ustedes, sino tu fe no se venga abajo. Y cuando tú te restablezca, fortalece a tus hermanos. Eso es lo que dice Lucas 22:31. Que usted no lo entienda, eso es otra cosa. Juan 21:15. Ustedes saben el contenido de Juan 21:15. Es el único pastor nombrado por Cristo. El único pastor de 12 apóstoles, el único pastor nombrado por él mismo. Nombrado por Jesús, el único pastor, Jesucristo, Pedro. Lean Juan 21:15 y siguiente, todos esos versículos. ¿Será que Jesús y Simón estaban solos cuando Jesús
en Mateo 16, 18, le dijo, tú eres Pedro, y no le dijo, ustedes son piedras? ¿Sería que ellos estaban solos? O cuando le dijo, yo he orado por ti, ellos estaban solos, no estaban los otros ahí. O cuando le dijo a Pedro, me amas más que estos, apacienta mis ovejas, no estaban los otros ahí. ¿No debió exigirle a todo lo mismo? Pero no lo hizo. ¿Será que solo Pedro es piedra y los otros no son piedra? ¿Será que solo Pedro es pastor porque Jesús lo nombró a él solo? Posiblemente que tú coincidas conmigo en un no. Y entonces, ¿qué significa? Todos los apóstoles son piedras mientras se mantengan en unión con la única piedra elegida por Cristo. Y que quien determina quién es piedra y quién no es piedra es aquel a quien Jesús eligió, Pedro. Primera de Pedro 2:5. Él dice quién es piedra y quién no. Todos los apóstoles son pastores, pero mientras se mantengan en comunión con el único pastor nombrado por Jesús, y que quien decide quién es pastor o no, es aquel a quien Jesús nombró pastor. No el que se encaquete un nombre, sino aquel a quien Jesús nombró pastor. Él determina quién es pastor y quién no. Los protestantes te hacen creer ser muy bíblicos, pero es evidente que la Biblia no es de ellos. Y por más que intenten, no la pueden entender. Los que han entendido son ya católicos. A ellos les conviene engañar con la predicación de que la iglesia es invisible, que es espiritual, porque es la única forma de explicar el escándalo sectario que hay en el mundo. En 500 años de historia, más de 60,000 sectas en el mundo. Y yo me imagino cuántos en este instante se estarán preparando para fundar la suya. ¿Cuántos se estarán preparando para fundar la suya? Y el que funda la suya no quiere la de Cristo. Queridos hermanos y amigos, hasta aquí mis palabras. Perdonen si reabundé demasiado. Gracias por ver este video hasta el final. Coméntalo si cree que merece la pena comentarlo. Compártelo con otros para que tampoco se dejen engañar. Dale me gusta para que YouTube se lo muestre a otros. Y si quieres que te llegue más contenido de suscríbete al canal. Vamos a orar por ti y por todos. Dios Padre Celestial, enviaste a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal. Danos la sabiduría y el don del conocimiento para saber y conocer lo que de ti procede. Sácanos de las tinieblas del error y danos tu Santo Espíritu. Bendícenos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.